Hola amigos de Lace Café Bogotá, el día de hoy por fin lanzamos nuestro primer capítulo del nuevo formato de Lace Café. El día de hoy nos va a acompañar Alex haciendo una presentación de la historia de cómo llegamos desde la bicicleta a estas máquinas. Sobre la cultura de la motocicleta hay mucho por decir. Empecemos por su antepasado, la bicicleta. Nuestro recorrido comienza en Alemania, pasando así por Escocia, Francia, Inglaterra, llegando así a Estados Unidos. Y lo que hoy es la evolución de este vehículo de transporte, de la cual tenemos a disposición diferentes tipos, estilos y categorías. En Estados Unidos nos encontramos a Sylvester Howard Rupert, quien tomó una bicicleta Bone Shaker y le adaptó un motor a vapor. Con estas innovaciones se empezaron a presentar las famosas carreras, competencias que eran cotizadas entre los jóvenes y sirvieron de vitrina para la industria. Ahora, esto fue un paso enorme y de allí la primera motocicleta, que fue creada en Alemania. Hablamos de la Gottlieb Daimler Redwagen. Hoy nos encontramos en Til Valhalla. Mi amigo Fausto, un gran amigo, nos ha prestado este sitio para poder realizar este primer capítulo. Vamos a conocer un poco más de la cultura del Ace Café, que está relacionada directamente con la cultura de motocicletas de Estados Unidos. ¿Qué vamos a conocer aquí? Vamos a ver cómo fue el desarrollo de las carreras a lo largo del tiempo, más exactamente desde finales del siglo XIX a finales del siglo XX. ¿Qué encontramos aquí? Flat track. Encontramos también las carreras en óvalos de madera, pistas de madera en las que se alcanzaban velocidades de 100 millas por hora, 130 millas por hora, en prácticamente máquinas que no tenían suspensión. Esto es el motociclismo puro de Estados Unidos. Hablar de la cultura de las motocicletas nos remite directamente a dos palabras clave: libertad y estilo. Ustedes se estarán preguntando ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. Son las bases del concepto del motociclista y tiene asimismo dos vertientes, una nacida en Europa y la otra en Estados Unidos. La línea europea se caracterizaba por darle valor al estilo y la funcionalidad de la máquina, mientras que en Estados Unidos se hablaba desde la libertad y una expresión de rebeldía, en donde lo importante es vivir bajo las reglas no escritas de la carretera. Eso sí, hay que tener en cuenta que la motocicleta fue diseñada pensando en el terreno, porque las carreteras en su mayoría no contaban con asfalto. Para este viaje por los Estados Unidos hay que empezar por algo muy puntual: la historia de la bicicleta y de cómo la bicicleta influye a los ingenieros en Estados Unidos para así perfeccionar motores de vapor, motores de 2 tiempos y de 4 tiempos, para después llegar a las motocicletas. En Estados Unidos toda la fiebre del motociclismo se va pasando desde el flat track, va pasando desde las pistas más locas en óvalos de madera, y vamos a pasar también a puntos de carreras ilegales. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial se encontró en la motocicleta una alternativa de brindar ventajas a los soldados para cumplir con labores de mensajería e inteligencia, para transportar heridos, insumos, equipo militar, entre otros. Es así como las marcas Bikers y Maxim empezaron a participar de la guerra con prototipos de triciclo que no fueron muy útiles. Luego llegaron Triumph, Rover, Sunbeam, AGS, Norton, Royal Enfield y otras. En 1917, Estados Unidos ingresó formalmente a participar de la guerra como aliado de Inglaterra y Francia. Allí es cuando se empieza a ver por las carreteras de Europa las Harley Davidson, Indian, Excelsior y Cleveland, que eran las marcas más importantes dentro del mercado. Cuando terminaron las guerras, los soldados que sobrevivieron regresaron. Muchos de ellos compraron las motos que habían usado en el campo de batalla. Tanto en Europa como en Estados Unidos, el motociclista empezó a tener una identidad determinada, incluso desde la manera de vestir, en cómo tenía su cabello y su barba. Entonces, la cultura se expone en varios escenarios y prueba de ello la tenemos en registros fotográficos, el cine, la música y la moda. De hecho, hay referentes en el cine como The Wild One, con Marlon Brando como protagonista, quien se convirtió en la imagen del antihéroe estadounidense. Hollywood intentó recrear en esta película lo sucedido en la concentración de Hollister, y allí cobró más fuerza la mala imagen de los amantes a las motos. También está Rebel Without a Cause, de James Dean, Easy Rider, protagonizada por Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson, quienes dieron vida a una contracultura, y esto particularmente por la banda sonora de la película. Les hablo de Born to Be Wild de Steppenwolf.
En estos films podemos ver al tipo de chamarra de cuero, botas y aspecto rudo, una fuerte expresión de libertad que empezó a ser una marca de identidad dentro de los clubes que se fueron formando después de la guerra. La influencia de la motocicleta en la música indudablemente tiene que llevarnos a mencionar a Meat Loaf, quien tomó los sonidos naturales de los motores y los incluyó dentro de sus producciones sonoras, una idea que revolucionó completamente la industria musical y sigue inspirando a las bandas de rock en la actualidad. Ahora, Irving Scott diseñó la primera chaqueta de cuero con cremallera que es usada por Marlon Brando, con lo cual este atuendo se convirtió en una identidad cultural del motero de la época. La cazadora perfecto ha inspirado a grandes diseñadores a tal punto que hoy día la usan motociclistas y no motociclistas. En Europa y Estados Unidos, dependiendo del estatus social económico, algunos vestían con la chaqueta de cuero tradicional que usaron en la guerra y a la cual le colocaban parches de personajes de dibujos animados. Otros usaban chaquetas vaqueras Levi's, a las que le quitaron las mangas porque así no sentían tanto calor y era más cómodo rodar, dando inicio a los ya conocidos chalecos. A estos le pegaban parches de tela con escudos de calaveras diferentes para reconocer al club al que pertenecían. Asimismo, le agregaban parches de sitios por donde rodaban para contar de manera simbólica su aventura. Esta prenda cobró mayor relevancia entre los años 60 y 70. Como podemos ver, la cultura en el mundo de la motocicleta tiene mucho de qué hablar. Por ello, les hemos dejado un obsequio en la descripción de este video. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este capítulo. En el siguiente capítulo veremos un poco más de la cultura de la motocicleta en Nueva York, más específicamente en Long Island, en el pueblo de Oyster Bay. Allí nos encontraremos con la cultura motociclista que se da en el Museo de 20th Century Cycles. Allí, el museo de Billy Joel nos dará a conocer un poco más de esa cultura que nos arraigó los británicos en Estados Unidos con marcas como Norton, BSA, Royal Enfield, pero también las Harley Davidson más icónicas, máquinas que definieron el espíritu de libertad de los Estados Unidos, pero también nos encontraremos máquinas icónicas como lo fueron Indian, Victory en este museo.